¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando un excelente fin de semana. Nada, ahora resulta que ganar dinero es fácil, tan solo hay que comprar Bitcoin, echarnos a dormir y esperar a la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado. ¿Vosotros qué pensáis? Recientemente hemos visto como Michael Saylor ha comentado que Bitcoin va a hacer un por 10 desde los niveles actuales con la aprobación de los ETFs de Bitcoin. Por otro lado, hemos visto como numerosos analistas cripto ya dan por hecho que esta aprobación está a la vuelta de la esquina y que va a generar una entrada de nuevo capital dentro del ecosistema que va a impulsar el precio al alza. Y también, si vais a chafardear cualquier web de información cripto, tipo Cointelegraph, Cripto Noticias, te dicen más o menos lo mismo, ¿no? Que el precio de Bitcoin está a punto de despegar por la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado. A ver, sí que es cierto que la no apelación por parte de la SEC al caso Grayscale incrementa la probabilidad de ver un ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Pero no es del todo cierto que eso implica necesariamente que esa aprobación vaya a ser en el corto plazo y que se vaya a llevar a cabo. La SEC perfectamente podría utilizar otro tipo de estrategias para seguir alargando todo este proceso y no sabemos si va a negarlo en última instancia en la última decisión, que lo más probable es que lo acepten. Vale, venga, va, te voy a decir que sí, pero es que nosotros ya damos por hecho que se van a aprobar y que Bitcoin va a subir de precio, ¿no? Entonces yo pregunto, si eso es así, ¿por qué no tenemos un Bitcoin en los $35.000 hoy? Hoy. ¿Por qué no lo tenemos? El mercado lo descuenta todo mucho antes de que suceda. No es al revés, el mercado no está esperando, a ver, ya, venga, va, pues a comprar todo el mundo, ni muchísimo menos, es totalmente lo contrario. De hecho, mira, todos los que estáis aquí de hace varios años, recordaréis que en máximos históricos, Coinbase salió a cotizar a bolsa en máximos. Y había una reta ahí detrás que nueva entrada de capital institucional cuando se aprobaron los ETFs al contado en Canadá. En máximos también, ¿no? Esto es algo que hay que darle vuelta porque al final... Perdona mi escepticismo, pero es que yo ya he perdido mucho dinero en un pasado pensando que ganarle dinero al mercado es relativamente sencillo y me he dado cuenta que no es así. Hay muchos factores que influyen en el precio de Bitcoin y es muy importante entender en qué momento del ciclo nos encontramos para poner nuestro dinerete en el activo que nosotros creemos que mejor puede funcionar con el contexto actual que tenemos los siguientes meses, ¿vale? Bitcoin tiene un potencial enorme, es verdad que a día de hoy pues, no se considera un valor refugio. Ya lo estáis viendo, está a un 70 y tanto de máximos históricos. Quizá en un futuro se considere un valor refugio, quién sabe, pero no necesariamente se tiene que considerar un valor refugio, tipo oro, para ver movimientos brutales en el precio. Puede seguir aumentando su market cap considerándose un valor tecnológico. Daos cuenta de las megacaps a día de hoy. 7 compañías están sosteniendo a los índices en niveles superiores. Estas compañías están ligadas al sector tecnológico. Cuando una empresa está consolidada, se interpreta también que puede ser un valor refugio, o así lo está interpretando el mercado, ¿vale? Al final, pues me resulta preocupante que se dé por hecho ya que los ETFs se van a aprobar y que esto va a generar un movimiento de impulso en el precio. Lo veo tan claro, que estoy empezando a dudar de que se van a aprobar los ETFs o de que la aprobación de estos ETFs va a tener un fenómeno alcista en el mercado. Bueno, siempre he comentado que tengo Bitcoin, ¿no? Y al final el potencial que tiene Bitcoin de cara a la siguiente década, bajo mi punto de vista, es brutal. Pero también es verdad que estamos en una situación un poquito crítica y hacer un all-in a un activo me resulta muy arriesgado. Desde luego que es algo que yo no haría. Vaya, no se me pasaría ni por la cabeza porque el riesgo de contrapartida puede ser brutal. Yo prefiero volver a comprar Bitcoin en los 35, 40 mil dólares, 45.000, no me importa, pero con una mayor seguridad por que hayan pasado ciertos factores en el mercado de que ese movimiento alcista puede ser sostenido en el tiempo, a empezar a cargar posiciones en estos niveles de precio y depender de la ruptura de ciertos niveles para que el movimiento sea sostenido en el tiempo. Creo que son dos cosas totalmente diferentes y, bueno, aquí estaremos, amigos, aquí estaremos para al final intentar documentar todo esto en este canal y ojalá me equivoque y en un futuro, en 6 meses, 8 meses, venga aquí y diga, chicos, ¿os acordáis que el mercado decía, o las noticias, todo el mundo decía que Bitcoin iba a subir? Pues ha subido. Bien. Y Bitcoin ha tenido un movimiento increíble, porque al final se va a haber beneficiado mi portafolio, amigos. Yo voy a ser el primero que va a estar contento y al final daos cuenta de la situación que tenemos ahora, pues para los creadores de contenido no es agradable, porque no hay una entrada de nuevo público. Yo estoy deseando, al igual que todos vosotros, que Bitcoin suba, pero me parece que esto ya se está dando por hecho y es un poquito preocupante, ¿no? Bueno,
Familia, para operar todos estos mercados yo utilizo la plataforma de QuantFury porque no me cobra ningún tipo de comisión y es curioso que se ponga en duda el modelo de negocio de QuantFury, ¿no? Que si es una estafa, que si esto, que de dónde saca el dinero QuantFury si no es de las comisiones, porque ya sabéis que no cobra ningún tipo de comisión. Esto es una falta de cultura financiera. En Estados Unidos hay plataformas que hacen lo mismo, están muy bien reputadas y están muy consolidadas dentro del sector del brokeraje. Daos cuenta que Robinhood, por ejemplo, hace exactamente lo mismo que QuantFury. No cobra ningún tipo de comisión y comercializa con los datos de sus usuarios. De hecho, se los vende a Citadel. QuantFury lo que hace es de Robinhood y de Citadel, porque recopilan información de sus usuarios y los aprovecha de manera interna para, mediante estrategias de trading, sacarle cierta rentabilidad al mercado. Esto es un negocio multimillonario y de ahí se sacan las recompensas y todo el presupuesto para la compañía. Es algo que a día de hoy pues ya deberíamos saber, ¿no? Al final es una startup tecnológica que lleva muchos años funcionando muy bien y ha generado un crecimiento orgánico muy potente. Bueno, por aquí os dejo un código QR para que veáis la plataforma. Ya os digo que es la que yo utilizo y es en la que confío a día de hoy. Y ahora sí, amigos, espero que os guste todo lo que tengo preparado para vosotros el día de hoy. Darle like al vídeo y vamos para allá. Bueno, empezamos con esta gráfica que en el último vídeo os comenté. Si vemos un retroceso en Bitcoin hacia niveles de los 26.700, 26.800, es altamente probable que se detenga el movimiento de caída y que veamos algún tipo de lateralización o incluso un nuevo movimiento de impulso. ¿Por qué? Porque esta gráfica recoge todo el supply de Bitcoin y lo divide en los niveles de cotización que más se han negociado Bitcoin. Es decir, recoge desde los $682 por Bitcoin hasta niveles de los 67.900. Y actualmente, daos cuenta que el nivel en el cual nos encontramos, que estamos por encima de ese nivel, el 26.770, es el nivel más negociado de todo el supply de Bitcoin. Se han negociado un 5% de todo el supply, lo que representa unos 850.000 Bitcoins por este nivel. ¿Qué tenemos por debajo? Por debajo tenemos soportes hasta los 25.400. Daos cuenta que debajo de este nivel no tenemos nada ya. Tenemos muy poco volumen de negociación por niveles de los 24.000 y ya hasta los 23.300 no tendríamos un nuevo pico, que sería pues unos 225.000 bitcoins negociados por ese nivel. ¿Qué os quiero decir? Esto, para que lo entendamos, es como un perfil de volumen, el típico de TradingView, que suele ser azul de serie, ¿verdad? Y que si el activo lo va a atacar de arriba hacia abajo, suele actuar como un nivel de soporte, pero que si lo pierde, lo perfora, el siguiente punto de ataque a esta zona va a actuar como resistencia. Y es algo muy similar a lo que comentábamos cuando estamos en niveles de los $32.000, que os comenté. Si perdemos este nivel, que es el más negociado, el siguiente ataque será para confirmarlo como resistencia. Y así es lo que fue antes de la caída del 17 de agosto hacia niveles de los $25.000 más o menos. Bueno, pues daos cuenta que si perdemos los niveles en los cuales nos encontramos ahora mismo, el siguiente ataque es altamente probable que se utilice como resistencia y veamos un rechazo bastante evidente por el volumen de negociación que hay en este punto, ¿vale? Para dinamizar un poquito el análisis on-chain del día de hoy, me gustaría traeros una nueva herramienta que ha traído Glassnode, que simplemente pues son osciladores, diferentes osciladores que nos indican cierta información del activo. Ya sabéis que yo no soy muy fan de los indicadores, pero igualmente nos arrojan información y es lo que voy a compartir con vosotros los siguientes minutos, ¿vale? En este caso vamos a ver el MACD y el MACD nos habla también del potencial movimiento de impulso, si se ha agotado, si no se ha agotado, o el cruce de la media rápida a la lenta nos suele indicar que el activo está en un cambio de tendencia. Daos cuenta que cuando teníamos movimientos de caída importantes, antes la media rápida cortó hacia abajo al azul. Y cuando llegamos a niveles de suelos, la media rápida cortó al alza al azul. Aquí nos estaba indicando zona de suelo antes de un potencial movimiento de impulso. El siguiente cruce nos indicó, o nos adelantó mejor dicho, un movimiento de caída. Por ejemplo, también tenemos un muy buen aviso aquí antes de la quiebra de FTX y justamente la zona de mínimos nos marcó un nuevo cruce al alza, indicándonos una potencial zona de mínimos antes de un rebote. El siguiente movimiento tendencial nos marcó una zona de máximos de un movimiento importante. El siguiente cruce ya nos indicó la salida de toda esa corrección. El siguiente cruce nos indicó una nueva zona de máximos y así nos ha ido indicando muy buenas zonas de mínimos y máximos de un movimiento a semanas vista.
Daos cuenta también que después de la caída del 17 de agosto tuvimos un nuevo cruce y luego pues ha venido todo este movimiento de impulso. ¿Qué hemos visto recientemente? Un cruce de la media rápida a la lenta, de arriba hacia abajo, lo cual nos estaría indicando que estos niveles son potenciales techos de cara a las siguientes semanas. Ha funcionado bastante bien los últimos meses, como estáis viendo. Evidentemente tiene señales erráticas, como cualquier indicador, aquí no hay nada fiable, pero en un porcentaje, yo diría en torno al 70%, nos ha indicado buenas zonas de cara al medio plazo. En este caso, nos está indicando que es posible que estos niveles sean zona de techos de cara a las siguientes semanas. Y el inicio de un valle rojo, después de este cruce, probablemente nos genere continuaciones bajistas y cuando veamos un nuevo cruce de la media rápida a la lenta, de abajo hacia arriba, empezaremos a especular que nos está indicando posibles zonas de mínimos relativos. Pero bueno, esto nos habla de cara a las siguientes semanas. Si nos vamos más al corto plazo, tenemos el estocástico, que es un oscilador mucho más rápido que el RSI y que también que el MACD. En este caso, ¿qué nos está indicando? Pues bueno, fijaos que lo que nos está indicando es que está en niveles de sobreventa extrema por debajo de esta línea verde, que es el punto 20, y que ha tenido un cruce al alza recientemente. Lo cual, indicando, hilándolo un poquito con la gráfica anterior, que la gráfica anterior, el MACD, nos habla de movimientos a semanas, esta gráfica quizá nos está indicando, y también la primera que hemos visto, el 26.770, que es un nivel muy importante, nos está indicando que por estos niveles va a haber algún tipo de rebote al alza, ya veremos hasta dónde, pero probablemente para mayores continuaciones bajistas. Ahora, si nos apoyamos en otro oscilador, el RSI, en este caso, que es un oscilador similar al estocástico, pero más lento, fijaos que con el movimiento de caída del 17 de agosto tuvimos un punto de sobreventa extrema, el cual se ha subsanado ya después de todo el movimiento de las últimas semanas. Incluso con el movimiento de la semana pasada nos dejó bastante cerca de la zona de sobrecompra. En este caso, ¿qué es lo que podríamos esperar? Bueno, fijaos que va oscilando de abajo hacia arriba, para eso es un oscilador, y después de haber estado en niveles tan cercanos a sobrecompra, lo más probable, evidentemente esto no es una ciencia cierta, pero lo más probable es ver algún rebote, pero volverlo a ver en niveles de sobreventa de cara al medio plazo. De hecho, fijaos que es un movimiento bastante similar al que ya tuvo por esta zona, que yo la asemejo mucho a toda esta otra zona de aquí, porque el movimiento que tuvo el activo el 17 de agosto, ese movimiento de caída, fue bastante similar a este otro de aquí, indicándonos nivel de sobreventa, el siguiente movimiento de impulso no nos marcó zona de sobrecompra, no nos ha marcado zona de sobrecompra este siguiente movimiento de impulso y a partir de aquí inició un movimiento a la baja que sí nos indicó un nuevo nivel de sobreventa extrema en aproximadamente la última semana del mes de noviembre, lo cual pues evidentemente falta un mes y una semana, falta bastante, pero este indicador es un oscilador también de cara al medio plazo. Si continuamos con las bandas de Bollinger, que las bandas de Bollinger lo que hace es marcarnos una desviación de una media de 20 periodos, ¿vale? Digamos que si el activo tiene un movimiento muy cercano a la media de 20 periodos de manera prolongada, vamos a ver un estrechamiento de las bandas, lo cual nos está indicando probablemente que está preparando un activo, el activo está preparando un movimiento de grado mayor, ¿vale? Es algo bastante similar a lo que ya sucedió por toda esta zona de aquí. Este estrechamiento de las bandas de Bollinger generaron el inicio del movimiento alcista y algo también bastante similar tuvimos aquí antes del movimiento de caída, ¿vale? Daos cuenta que normalmente este oscilador tiende a ir de arriba hacia abajo, pero en un movimiento direccional, es decir, una vez que ya coge tendencia, va testeando la parte alta, la parte baja, la parte alta, la parte baja, la parte alta, y una vez que coge ya nueva tendencia, incluso la media de 20 suele actuar como soporte o como resistencia una vez que se pierde. ¿En qué punto estaríamos ahora? Fijaos que hemos ido a atacar la parte alta y la parte baja, la media de 20 ha actuado como soporte y después de atacar la parte alta es probable que la pérdida de la media de 20 nos está indicando que el siguiente punto objetivo podría estar en torno a la parte baja de las bandas de Bollinger, que quizás sería un movimiento lateral, ¿vale? No tiene por qué ser un movimiento de caída, puede ser un movimiento lateral, que las bandas de Bollinger vayan subiendo y Bitcoin la testee de nuevo. Bueno, también ya para finalizar, simplemente comentaros una curiosidad, ¿no? Que Bitcoin se ha mantenido por encima de la media de 365 días y la media de 200 días prácticamente la mayor parte del tiempo, pero lo que nunca había pasado era que la media de 200 se cruzase a la baja a la media anual. Y esto es lo que ha pasado en marzo de este año. Hemos tenido este cruce por primera vez en la historia de Bitcoin. Nunca habíamos visto este tipo de cruce y ahora estamos con las medias cruzadas marcándonos un movimiento lateral. Vale, normalmente este cruce
tened en cuenta que es una señal de cara a largo plazo, porque estamos hablando de la media anual y de la media de 200 periodos, ¿vale? Por lo tanto, esta indicación podría servirnos de cara al siguiente año, cosa que es un poquito extraña, sobre todo por este FOMO que se está generando o que se está cocinando para los ETFs de Bitcoin al contado, ¿no? Que parece relativamente sencillo hacerse millonario a día de hoy. Compra Bitcoin, ponte a dormir y con todo el rollo de los ETF se va a multiplicar por 10, como ha dicho Michael Saylor y otras personas estas últimas semanas. Bueno, hasta aquí esta pequeña sección. Ahora vamos a rematarla con otro análisis on-chain bastante rápido. Daos cuenta que ya en los últimos vídeos os estaba comentando que estábamos atacando el precio realizado del operador de corto plazo y normalmente eso en un pasado ya había actuado como resistencia cada vez que lo atacábamos de abajo hacia arriba. Cuando lo atacamos de arriba hacia abajo suele actuar como soporte. Así que actualmente el precio realizado del operador de corto plazo se encuentra en los 27.800 y hasta que no rompamos ese nivel con contundencia, voy a plantear como escenario más probable que cada testeo a esta zona va a actuar como resistencia. Por otro lado, si analizamos si está entrando o no está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema, recordaréis que en el último vídeo os comenté, hemos visto un ligero repunte, pero necesitamos más. Pues bueno, nada, simplemente estamos ya en nuevos mínimos o lateralizando, no hemos visto un movimiento de recuperación del delta, que lo que nos está indicando es que está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema, ¿vale? Por el diferencial entre el supply que tiene el operador de largo plazo y el operador de corto plazo. Por otro lado, el NVT Price Model, que nos intenta arrojar un precio justo para Bitcoin. En este caso recordaréis que por allá a finales de septiembre nos marcaba un precio justo para Bitcoin en torno a los 18.000, 20.000 dólares. Actualmente se ha recuperado ligeramente la media rápida y nos indica un precio justo para Bitcoin en los 19.000, 20.000 dólares. Tened en cuenta que la verdad ha funcionado relativamente bien de cara a largo plazo, sobre todo la media verde, ¿vale? Cuando estamos hablando de correcciones en Bitcoin, suele apoyarse en la media de color verde, ya sea, fijaos, ¿no? Cada movimiento de impulso se suele apoyar en la media verde, suele testearla. En el momento que tenemos una divergencia y que el precio de Bitcoin se encuentra alejado de lo que viene siendo el precio justo según el NVT Price Model, lo que nos está indicando es que hay un periodo de burbuja o un movimiento de evaluación de Bitcoin. Es decir, Bitcoin está por debajo o por encima de su valor real en función a qué tan lejos o cerca esté del NVT Price Model. En este caso estaríamos en un periodo de burbuja y según las muestras anteriores normalmente tiende a ajustarse, ya sea por una subida en NVT o por una caída en Bitcoin. Veremos cuál de los dos está mintiendo. Bueno, también importante comentaros que se ha estado hablando últimamente de Gemini, ¿vale? Gemini como el exchange que ha prohibido los retiros. Sinceramente, no sé si se han prohibido los retiros, si no se han prohibido los retiros. Yo simplemente os quiero hablar de esta gráfica que me extraña bastante porque durante los últimos 2 meses hemos tenido muy poco movimiento en entradas y salidas de Bitcoin dentro de este intercambio. Fijaos que ha sido un movimiento muy plano que se ha movido desde los 101.000 hasta los 102.000 Bitcoins. Prácticamente no ha habido ningún tipo de movimiento. Y quiero comentaros que esto no es algo positivo, porque lo que nos indica es un volumen de negociación muy bajo dentro de un intercambio. Los intercambios, por norma general, suelen vivir de las comisiones de las transacciones. Y esto que estáis viendo en pantalla no es un síntoma de buena salud para el exchange de Gemini, que junto a ciertos rumores pues podrían adelantarnos que no estamos ante una muy buena etapa para el intercambio. Por lo tanto, yo me mantendría alejado de Gemini por el momento y si finalmente ha sido una falsa alarma, pues ningún tipo de problema. Pero recordad, todos los que estáis haciéndole seguimiento a la blockchain, FTX empezó así. Empezó por un volumen muy bajo de Bitcoin dentro de sus intercambios y finalmente acabó explotando, ¿no? No significa que esto vaya a suceder con Gemini, pero sí que esto, para mí, no son señales positivas o constructivas de cara a la salud del intercambio. Bueno, vamos a ver el nivel de apalancamiento que actualmente hay en el mercado. Estas dos gráficas que vienen a continuación a mí me ayudan bastante. Fijaos que cuando Bitcoin tiene algún movimiento de retroceso, por norma general, el nivel de apalancamiento, que es esta gráfica que veis en diferentes colores, suele reducirse también. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos movimientos de caída y Bitcoin nos retrocede? Lo que nos está indicando es que Bitcoin está teniendo un mayor nivel de apalancamiento en el mercado, ¿vale? Entonces, perfecto, ahora lo que hace falta saber es de dónde viene ese nivel de apalancamiento, si viene del lado largo o del lado corto. Es decir, yo me estoy apalancando en compras porque considero que cada retroceso es una grandísima oportunidad, porque los ETFs, porque tal. Claro, ¿cómo lo sabemos nosotros? Esta gráfica nos está indicando, oye, Bitcoin no está en niveles de máximos de las últimas semanas y el nivel de apalancamiento sí.
Por lo tanto, aquí está pasando algo. Es decir, esto no es constructivo. Fijaos que en un pasado la zona de máximos anuales, con todo este retroceso viendo un aumento en el nivel de apalancamiento, se acabó subsanando con el movimiento de caída del 17 de agosto. Ahora está iniciándose un periodo similar, aunque salvando las distancias porque el nivel de apalancamiento no está en los mismos niveles. Si nos vamos a ver la última gráfica, bueno, la penúltima del día de hoy, tenéis la tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos. En este momento se ha generado un máximo que no se veía desde precisamente antes de toda la caída del 17 de agosto. ¿Esto qué es lo que nos está indicando? Que este movimiento de retroceso de Bitcoin lo están aprovechando los operadores de futuro para apalancarse en long, porque interpretan que este retroceso es una gran oportunidad para comprar. Esto, por norma general, no es sostenible para un movimiento alcista que perdure en el tiempo, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si un movimiento alcista puede perdurar en el tiempo? Pues cuando tenemos movimientos de caída y la tasa de financiación se torna negativa. Eso nos indica que estos operadores han claudicado y que después es probable que sí que venga un movimiento alcista. Fijaos, desde aquí arrancamos y tuvimos dos impulsos, aunque el segundo fue, para mí, una limpieza de toda esta zona únicamente, ¿no? Y fijaos que tampoco fuimos mucho más allá de este máximo, precisamente porque la tasa era muy positiva a pesar de este retroceso. Esto es importante darnos cuenta, ¿no? Que estamos más bien en un mercado lateral, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo ahí. Estamos en un mercado lateral, perfecto. Pero, ¿para dónde va a romper? ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Pero sin embargo, si yo pongo la tasa de financiación suavizada a una media de 30 días, que lo que me está indicando es simplemente cuál es la media de la tasa de financiación de 30 días y contemplamos todo el inicio del movimiento al alza, lo que estamos viendo es que dentro de este movimiento que todos vemos que es lateral, el operador de futuros aprovecha para comprar y comprar y comprar y comprar. Evidentemente también se vende, pero predominantemente se compra, por lo que estáis viendo. Por lo tanto, si yo tuviera que decidir en estos momentos o que apostarme algo, vamos a entenderlo, ¿vale? Apostaría a que el rango se va a romper a la baja. ¿Cuándo esto va a cambiar? Cuando precisamente cambie el sentimiento de este mercado. Fijaos, tuvimos algo bastante similar también si cogemos el pasado y nos apoyamos de este movimiento lateral, que aún aquí ya tuvimos ciertas tasas de financiación negativas que nos marcaron mínimos antes de algún repunte. Vale. ¿Qué predomina más aquí? ¿Una tasa positiva o negativa? Una tasa positiva. ¿Qué se estaba generando en Bitcoin? Un rango. Perfecto. Y además este rango duró desde junio hasta noviembre. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Vale. ¿Qué es lo que sucedió después? Movimiento de caída. ¿Qué tuvimos? Tasa de financiación totalmente negativa. Este rango de aquí se ha claudicado. Se ha limpiado ese exceso de apalancamiento en compras. ¿Y ahora qué viene? Todo esto. Tenemos un nuevo rango en Bitcoin con una tasa de financiación muy positiva. Bajo mi punto de vista, como siempre puedo estar equivocado, yo siempre hablo en términos de probabilidades, lo más probable para mí es que este rango se rompa a la baja, que se subsane este exceso de optimismo y a partir de aquí replantear escenarios al alza, ¿vale? No significa que tengamos que ir a nuevos mínimos, o sí, quién sabe, pero a lo mejor llegando a niveles de los 20.000, 23.000 es suficiente para que este operador claudique. Y para finalizar, el análisis on-chain del día de hoy, que ha sido bastante larguito, pero espero que os guste. Recordaréis que en el último vídeo estuvimos hablando de la predominancia en las liquidaciones. Estaba comentando que dado este mínimo relativo de aquí, es decir, que se estaban liquidando más shorts que longs durante varios días, lo más normal, por las muestras que teníamos anteriores cada vez que teníamos ciertos mínimos en esta gráfica, era ver algún tipo de movimiento de impulso. ¿Vale? Como ya comentamos en su momento. Funcionó bastante bien y ahora, perdón, totalmente lo contrario, ¿eh? Cuando tenemos mínimos relativos, lo normal es ver movimientos de caída en el precio, ¿vale? Mínimos relativos, caída. Mínimos relativos, caída o lateralización. Mínimos relativos, caída o lateralización. Mínimos relativos, caída o lateralización. Ahora lo más normal después de llegar a estas zonas es ver algún movimiento de rebote, que veremos dónde nos deja y si se acaba generando, ¿no? Entonces yo, generando un resumen de la sección on-chain del día de hoy, diría que por los osciladores que hemos tocado, es altamente probable que Bitcoin tenga un movimiento lateral o lateral bajista de cara a las siguientes semanas, pero que en el corto plazo podríamos ver algún movimiento de rebote, ya veremos hasta dónde. Y pasando a la sección de análisis técnico, quiero comentaros algo importante, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, el cierre de vela diaria que tuvo el oro el viernes. 3.41% arriba. Fijaos el cierre de vela diaria que tuvo el viernes el petróleo. Un 5% arriba.
Fijaos el cierre de vela que tuvo el DXY, una escalada, bueno, no muy importante, de 0,16, pero dándole continuidad a los movimientos del jueves. Fijaos el movimiento del DAX, caída muy importante de un 1,50%. Y así también podríamos ir sumando SP500, Nasdaq y Russell 2000. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Os voy a decir, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde opinión, el mercado ya sabéis que siempre intenta descontar expectativas a futuro. Por eso os comentaba lo que me extrañaba que el mercado no estuviera subiendo en Bitcoin, teniendo en cuenta lo bueno, bonito y barato que era todo esto de los ETFs de Bitcoin al contado. Me extraña que no esté teniendo una reacción similar a esta en el oro, ¿vale? Pero en este caso, hablando del mercado en general, el viernes, bajo mi punto de vista, el mercado se empezó a proteger por una escalada en el conflicto entre Israel y Palestina que pudiera generar una caída importante en los mercados, un aumento en el precio del petróleo, un aumento en el precio del oro como refugio de valor, etc. Ahora, si llega el lunes y no tenemos nada de esto, ningún tipo de escalada adicional a la que estábamos contemplando o la que estaban preveyendo el viernes los inversores, lo que vamos a tener es una caída muy importante en el oro. Vamos a tener una caída importante en el petróleo. Vamos a tener una caída importante en el DXY. Vamos a tener un aumento importante en el eurodólar. Y vamos a tener una fuerte recuperación en las bolsas europeas y también probablemente en las estadounidenses. Esto es lo que creo que puede suceder el lunes. Yo no sé lo que va a suceder esta noche, si podemos tener algo de madrugada, no lo sé. Pero lo que sí que veo muy evidente, sobre todo por el comportamiento del petróleo y del oro, es que el mercado ha sobrereaccionado. Ha intentado descontar un escenario a futuro que hasta el momento actual no ha sucedido y además ese futuro es un futuro muy cercano. Por lo tanto, es muy probable tener en cuenta esto, que nos podríamos amanecer, si no tenemos ningún sobresalto en el conflicto entre Israel y Palestina, con una corrección muy importante de los movimientos que tuvo el mercado el viernes. Vale, ahora sí, ahora empezamos ya el análisis, ¿vale? Esto simplemente era un comentario. Daos cuenta que Bitcoin no actuó como valor refugio el viernes como sí lo hizo el oro. Esto es algo también llamativo porque ha tenido una correlación muy importante. De hecho, si yo pongo aquí encima, por ejemplo, para que lo veáis más claro, pongo el comportamiento del oro, pongo aquí Gold, ¿vale? Vengo aquí a todas y pongo el comportamiento del oro. Fijaos que si lo pongo en escala logarítmica, el comportamiento del oro ha sido muy similar al de Bitcoin, salvando las distancias, evidentemente, ¿verdad? Pero cuando Bitcoin retrocedió por el conflicto de FTX, el oro empezó a remontar al alza, luego Bitcoin se alineó, tuvieron una corrección, un impulso y un retroceso en niveles muy similares, y ahora el oro ha tenido un repunte muy importante que no ha tenido Bitcoin. Así que esto vamos a ver cómo lo interpreta el mercado el lunes, si ha sido una sobrereacción del oro, o si Bitcoin se va a ver arrastrado al alza también por este buen comportamiento del oro. Desde luego que no está siendo tomado en consideración como valor refugio por el conflicto entre Israel y Palestina, y eso también dice mucho. Si nos vamos a gráfica semanal, fijaos que estamos muy cercanos de tener un cierre bastante similar al patrón que se generó por toda esta zona de aquí, tal y como comentábamos en el vídeo del miércoles, ¿vale? Aquí teníamos los máximos de la semana del 7 de febrero, que fueron perforados por 1, 2 y la tercera semana se vino para abajo. Esto, si lo extrapolamos al movimiento que ha tenido Bitcoin las 3 últimas semanas, podríamos contemplar el máximo relativo de la noticia de Grayscale. Se ha perforado y hemos vuelto a la baja de una manera repentina, sin darle continuidad a esta vela semanal que nos dejó hace un par de semanas, pero es que a su vez también ha corregido el 50% de una onda bajista anterior. En este caso también corrigió el 50% de una onda bajista anterior. Pero es que a su vez el inicio de la onda bajista anterior sacó la liquidez de los máximos relativos anteriores. El inicio de la onda relativa anterior sacó la liquidez de los máximos relativos anteriores. Así que vamos a ver si esto se acaba confirmando como un patrón de continuación del movimiento y vemos una ruptura de este nivel, que en Bitcoin ahora lo extrapolaríamos al nivel de los 25.000 para tener una caída hasta quizá niveles en torno a los 20.000, 23.000 dólares por Bitcoin. Lo veremos. Nadie tiene una bola de cristal. Ya sabéis que a mí pues me gusta mucho estudiar el mercado y este comportamiento me resulta llamativo. Si pasamos a gráfica diaria, bueno, básicamente creo que estamos en el mismo escenario que aquí arriba, pero en este caso hemos tenido una escalada adicional y bajo mi punto de vista esto es un A, B, C para continuar con el movimiento a la baja, que probablemente, teniendo en cuenta que este máximo relativo ha podido ser el máximo de una onda C, lo que tendría que hacer es coger la extensión de FIBO, porque hemos dejado unos máximos en niveles
diferentes y fijaos cómo el 100% recoge niveles de precio de los $22.000, así que es un nivel que no podríamos descartar para absolutamente nada, ¿vale? El nivel de los 20.000, $22.000 o incluso ir a cerrar el gap en el nivel del 20.000 que dejó por allá el 10 de marzo aproximadamente. Así que este sigue siendo, bajo mi punto de vista, el escenario más probable de cara a los siguientes meses. Yo sé que ahora pues empezamos a pensar en el rally navideño, en que la etapa estacional bajista se ha agotado. Vale, pues veremos cómo se comporta el mercado, pero yo no puedo desdibujar un análisis de grado mayor simplemente por una etapa estacional. Otra cosa importante a comentar: en la sección de análisis on-chain os he comentado que en el nivel del 26.700 era un nivel muy importante. Muy importante porque era el nivel más negociado de todo el supply de Bitcoin. Fijaos que estos cuerpos de vela han quedado por debajo de los cuerpos anteriores y se ha limpiado toda esta mecha anterior. Por lo tanto, ahora yo lo que entendería más probable sería un movimiento hacia este order block en quiebre, niveles en torno a los 27.500, que eso podría coincidir con un inicio de semana corrigiendo la sobrereacción en los índices y en general en todos los mercados, que a su vez esto sería una corrección del 50-60% de toda la onda bajista anterior para probablemente continuar con nuevas caídas. Pero ya os digo que en este nivel tenemos una zona muy interesante, porque de perderlo, ya sabéis, he comentado antes que esto es como un perfil de volumen. Ahora estamos aquí y lo normal es ver algún tipo de reacción alcista, pero de perder este nivel actuaría a posteriori como nivel de resistencia. Si nos pasamos a ver Ethereum, bueno, fijaos que ya estamos claramente consolidando cierres por debajo de los mínimos del 11 y 12 de septiembre, y a su vez si nos vamos a gráfica semanal, pues este cierre de semana evidentemente no es un cierre positivo, porque estamos cerrando por debajo de estos cuerpos de vela. Faltan unas 8 horas para el cierre. Sería muy interesante que Ethereum recuperase los 1580 para antes de este cierre de vela semanal, porque si no, aumenta la probabilidad de dirigirse a niveles en torno a los 1370, 1450 de cara a la siguiente semana. Sería el siguiente nivel de soporte, sin más dilación, ¿vale? Luego, si nos vamos a gráfica diaria, pues aquí podríamos interpretar esto como un A, B, C, una pauta de continuación del movimiento anterior. ¿Eso cómo se confirma? Evidentemente, consolidando cierres por debajo de estos niveles, que es lo que está haciendo Ethereum. ¿Qué es lo que le puede salvar? Ojo, ¿vale? Porque ya sabéis que aquí lo que mandan siempre son los cierres de vela. Lo que le puede salvar a Ethereum es tener en las horas basura, que se llaman de la sesión de hoy, que acaban configurando el cierre de vela semanal, un movimiento de recuperación que lo ponga por encima de los 1580, como he comentado, que recupere este nivel de soporte, y esto le daría alas para continuar con la corrección de todo este tramo a la baja. Pero de no ser así y tener un cierre por estos niveles, aumenta la probabilidad de tener un nuevo desarrollo bajista de cara a las siguientes semanas. Si nos vamos a ver al DAX, pues bueno, tal cual lo estuvimos comentando, he quitado la flecha esa que tenía así, pero bueno, si vais a ver los vídeos anteriores, prácticamente comentaba eso, que estábamos corrigiendo esta onda bajista y que a partir de niveles del 50-60% eran zonas interesantes para pues plantearnos desarrollos bajistas, porque estamos dentro de un movimiento a la baja. Y si me voy a ver el gráfico semanal, la verdad que se ha generado un cierre de vela que no me gusta nada. Hemos tenido una limpieza de todo este máximo de la semana anterior y un rechazo muy evidente, así que vamos a ver cómo abren los mercados la semana que viene, porque podríamos abrir con recuperaciones, pero si finalmente no tenemos esa tranquilidad entre Israel y Palestina, o simplemente que el mercado ahora ha decidido poner este tema sobre la mesa para caer, no importa, porque yo ya venía comentando, ¿no?, que siempre me puedo equivocar, pero aquí han habido varias trampas para osos y esto para mí es una distribución que no me conformo con este recorrido a la baja. Yo creo que el recorrido bajista va a ser más profundo y va a ir en consonancia con la escalada anterior. A partir de aquí ya veremos, pero creo que al mercado le queda una caída considerable de cara a los siguientes meses, ¿no? Y desde luego que este cierre de vela diaria del viernes pues no ha sido muy alentador para los mercados. Si nos vamos al Nasdaq, al SP500, bueno, lo que estaba comentando, niveles de 60-65% de FIBO, alta probabilidad de tener alguna reacción a la baja, que no necesariamente tiene que perforar estos niveles, pero sí que creo que podría profundizar un poquito más hacia cotas en torno a los 4.300. Y a partir de aquí va a ser muy interesante lo que decide el mercado. Atentos a esto, porque creo que aquí es donde se va a cocinar el siguiente tramo al alza o una potencial ruptura de este nivel. Es decir, creo que es altamente probable que el mercado vaya a descansar de nuevo sobre esta directriz alcista de largo plazo, ¿vale? Niveles en torno a los 4.300, que a su vez sería este order block extremo que tenemos, que es el que generó la ruptura de los dos máximos relativos anteriores,
Creo que el mercado podría apoyarse a estas zonas de aquí. Y si a partir de aquí inicia un movimiento de repunte que rompe estos máximos, es posible que esto sea, fijaos, un patrón de W, como estoy marcando en pantalla, y que vayamos a limpiar toda esta zona de máximos, niveles de los 4.500, 4.600 puntos para el SP500. Sin embargo, si perdemos esta zona, si perdemos los 4.300 y perforamos de nuevo estos mínimos, es altamente probable que veamos un desarrollo bajista que se frene pasados los 4.200. Cada vez lo veo más claro. Es decir, estamos en una zona muy interesante porque se va a confirmar el siguiente tramo de impulso o se va a confirmar una nueva onda bajista que limpiaría toda esta zona de mínimos niveles de los 4.050 puntos. ¿Vale? Dices, hostia, ¿puede subir o puede bajar? Sí, vale. Pues ¿cuándo empiezo a tomar decisiones de inversión? Una vez que se perforan estos mínimos o que se recuperan estos máximos. Si volviéramos de nuevo, si viéramos un movimiento de retroceso hacia estos niveles y vemos un impulso, perfecto, me rompes estas cotas, planteo como escenario más probable que me vas a llegar a estas zonas. Por lo tanto, este potencial recorrido me voy a bajar a temporalidades inferiores para intentar aprovechar los retrocesos e incorporarme en compras. Y totalmente lo contrario, si de nuevo tenemos una perforación de estos niveles, voy a empezar a plantearme como escenario más probable que va a venir un nuevo tramo a la baja a limpiar toda esta zona de mínimos, niveles de los 4.000, 4.050, y voy a intentar aprovechar este tramo a la baja para posicionarme en ventas en los retrocesos alcistas. Si vamos al Nasdaq, si podéis ir a ver el último vídeo, comenté, a partir de aquí lo más probable es ver algún movimiento a la baja. Es lo que hemos tenido, estamos configurando una figura triangular. Normalmente podemos decir, vale, pues los triángulos es una figura de continuación del movimiento anterior. No. Depende de dónde rompa, evidentemente. Si a mí me rompes la parte alta, voy a plantear como escenario más probable que esta proyección me la vas a llevar hacia estas zonas. Sin embargo, si me rompes la parte baja, voy a plantear como escenario más probable que me vas a ir a corregir a ratios en torno al 50% de este tramo al alza. ¿Puede subir, puede bajar? Sí, por supuesto. Por lo tanto, la estrategia que voy a llevar a cabo es lo mismo. Si el Nasdaq me rompe toda esta zona de máximos, voy a plantear como escenario más probable que este triángulo sea roto al alza y que vamos a buscar nuevos máximos, que fijaos que ya estaríamos muy cercanos a los máximos anuales, máximos históricos. Pero si me rompe toda esta zona de mínimos, plantearé como escenario más probable que me queda todo este tramo a la baja y lo intentaré buscar priorizando ventas en temporalidades inferiores en mis sesiones de trading. Por otro lado, el Russell 2000, que nos habla de la profundidad del mercado, es decir, para que nos hagamos una idea, si el Russell 2000 es el índice de pequeñas compañías. Si yo tengo al Nasdaq en la zona alta y al Russell 2000 en la zona baja, uno de los dos miente. Porque es que esto ya pasó aquí, ¿eh? Si yo ahora pusiera el Nasdaq encima, veríais un Nasdaq por aquí, un Russell 2000 en mínimos, y el que mentía era el Russell. Fue ajustarse con un movimiento al alza hasta toda la zona de este rango, la parte alta. Sin embargo, ahora volvemos a tener el mismo escenario que en toda esta zona. Tenemos al Nasdaq por niveles superiores, como estáis viendo, la caída no es muy importante, más bien estamos lateralizando un movimiento de impulso importante y dependiendo de hacia dónde rompa, evidentemente nos va a dar pistas del cual puede ser el siguiente recorrido del Russell 2000, porque teniendo esta liquidez de estos mínimos tan cercanos e incluso, fijaos, estos dos mínimos al mismo nivel, bajo mi punto de vista hay una alta probabilidad de que siga retrocediendo e ir a testear los mínimos de los 1.640 puntos. Ahora, si nos vamos a gráfica semanal, daos cuenta que esto es un rango que cuando se rompa nos va a dar unas pistas brutales. Probablemente, mira, fijaos, yo me voy a mojar, ¿vale? ¿Qué es lo que creo que puede pasar? Que si se rompe la parte baja, va a coincidir con la ruptura del triángulo a la baja del Nasdaq, que a su vez va a coincidir con la ruptura del canal alcista en el SP500, que a su vez nos va a estar indicando que las pequeñas compañías van a tener un recorrido a la baja muy importante, como mínimo proporcional al recorrido o a la proyección de este canal, que a su vez nos coincidiría con un 4.050 en el SP500 y un Nasdaq en torno a los 13.000 puntos, ¿vale? Como siempre, pues hay que tener estas películas montadas en la cabeza porque si no vas tomando decisiones sobre la marcha. Bueno, y para finalizar, comentaros que el DXY ha tenido un repunte muy importante. Ya estuve comentando hace tiempo que para mí esto ha sido una sacudida y esto es una acumulación de Wyckoff, cuyo primer objetivo está en los 108 y segundo objetivo en los 112. ¿Cuál va a ser la excusa del mercado para llegar a estos niveles? No tengo ni idea. ¿Que va a llegar? Creo que es altamente probable. No necesariamente tiene que hacerlo de golpe, puede tener paraditas técnicas para seguir subiendo, pero creo que este escenario podría coincidir con la paridad en el euro-dólar. De hecho, este es un pequeño escenario que tengo contemplado para el euro-dólar, que quizá veamos la paridad de cara al primer trimestre del año 2024.
2024. Veremos, ¿no? Ya sabéis que todo esto puede cambiar de la noche a la mañana con alguna noticia, por ejemplo, alguna crisis bancaria. Evidentemente esto lo empezaría a descontar el mercado con subidas del euro-dólar, pero hasta el momento creo que lo más probable es esto, ver algunas semanas alcistas ahora en el euro-dólar, que no sea una corrección muy profunda de este retroceso, pero que sí que sea una corrección y a partir de aquí continuar con este proceso a la baja que podría llevar al euro-dólar a la paridad de cara al primer trimestre del año 2024. Y ya para finalizar, vamos a analizar el oro, que ha tenido bueno, ¿Cómo catalogamos esto, amigos? ¿Esto se puede catalogar? Esto es una auténtica barbaridad. Esto puede ser simplemente una sacudida de este nivel de mínimos para seguir tirando. Y si realmente el mercado no ha generado una sobrereacción y ha decidido refugiarse en este tipo de activos, lo más probable es que continúen las alzas, ¿vale? Esto lo vamos a tener a principios de semana, con la apertura semanal, vamos a tener mucha información. Si vemos continuaciones alcistas y vemos un cierre diario de lunes-martes al alza también en el oro, nos va a decir que esto no es una sobrereacción, que esto es una decisión de inversores para protegerse en activos de refugio de valor. Y esto a su vez podría generar, porque fijaos la predicción de esta vela semanal en el oro, esto podría generar un ataque a máximos de cara a finales de año. ¿Quién sabe? Pero desde luego que la proyección está ahí. Y si nos vamos a ver el petróleo, más de lo mismo. Ya recordaréis que en los últimos vídeos os comenté que por estos niveles me daba la sensación que se iba a preparar un nuevo ataque a toda esta zona de máximos y da la sensación que es lo que está sucediendo. Así que mucha información es lo que vamos a tener en la apertura de las bolsas el lunes, porque vamos a ver una sobrereacción del mercado con correcciones importantes, o de lo contrario, dándole estas continuaciones, nos estarían confirmando el peligro que corren los índices y también el eurodólar de seguir retrocediendo. Y pasando al análisis de varias altcoins en la plataforma de QuantFury, quiero haceros un comentario respecto a las gráficas semanales. Fijaos, en pantalla tenemos a Ethereum Classic, por ejemplo, que está enfrentándose a niveles muy importantes que no se veían desde julio del 22. Y de perder esta... Ya sabéis lo que pasa, que cuantas más veces un activo testea un nivel, es contrario a lo que todo el mundo piensa. Normalmente la gente piensa, hostia, cuantas más veces se testee ese nivel, más fuerte es este soporte o esta resistencia. Es totalmente lo contrario, porque más órdenes se van absorbiendo por ese nivel. Y llega un momento en que la oferta es superior a la demanda que hay en ese punto, porque ya se han absorbido la demanda total de ese nivel, y entonces es cuando se perfora. ¿Vale? Para que lo entendáis, no es lo mismo cuando un activo llega a un potencial nivel de soporte, lo normal es que tenga una reacción al alza. Pero cuantas más veces se testee ese nivel, más probable es que se rompa. Evidentemente, hasta su ruptura, pues hay que contemplarlo como un soporte. Fijaos que de romper este nivel en el cual se encuentra Ethereum Classic, probablemente pues lo estaríamos viendo ya en niveles por debajo del 10. Esto sería una caída bastante importante, superior al 40% por la ejecución de esta figura que estáis viendo en pantalla. Pero bueno, es que hay varias así. Por ejemplo, Atom, fijaos la estructura que tiene, enfrentándose también a los mínimos de junio del año 2022, y de perderlos los siguientes días, probablemente esto ha sido simplemente una corrección de todo este movimiento de caída y probablemente iniciaría otro tramo a la baja, una nueva onda bajista. ¿Dónde nos dejaría esta onda bajista? Pues ni idea, la verdad, nadie tiene una bola de cristal, pero probablemente el primer punto de parada lo tendríamos en torno a los 4.6 dólares, que eso sería una caída del 30% desde estos niveles. Si vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de altcoins tipo Phantom, que también lo petó en su momento, está en una situación bastante similar y dibujando una especie de hombro, cabeza, hombro, podríamos decir, testeando un nivel que es clave, como estáis viendo en pantalla, de romper el nivel en el cual se encuentra las siguientes semanas, que es el nivel del 0.16, podríamos ver una caída bastante importante hacia este order block que tenemos, en torno a los 0.017. Sé que parece una barbaridad, pero es que es el nivel técnico más importante que tenemos. La primera caída sería de un 77%, sé que es una locura, lo sé, que sería este order block en quiebre, probablemente acabe funcionando bastante bien, pero vaya, hasta que no veamos un movimiento claro alcista, vamos a entender que esto es un síntoma de debilidad, porque yo debería haber visto algún tipo de movimiento alcista después de llegar a este nivel, al igual que vi en su primera llegada, ¿vale? Sin embargo, no está siendo así, y a no ser que estemos ante un periodo de Goldilocks, es decir, ante un periodo en el que el mercado ya vaya a empezar a descontar una mayor tolerancia al riesgo, cosa que sinceramente parece poco probable, dada la situación macro, la situación geopolítica y todo lo que estamos viendo que está pasando con el oro, ese repunte del oro, ese repunte del DXY. Vaya, que ahora entre dinero en el sector de las altcoins, que son activos altamente especulativos, a mí me extraña mucho, ¿no? Y esto a su vez podría indicarnos que hay una mayor probabilidad
que de cara a los siguientes meses las altcoins tiendan a romper estos niveles que son de vital importancia. Pero vaya, que tenemos muchas así, ¿eh? Podríamos irnos, por ejemplo, a... bueno, Polkadot ya lo ha roto y el miércoles comentaré una cosa bastante interesante sobre las altcoins. Tenemos también a Uniswap, que en su momento lo partió, enfrentándose a un nivel muy, muy importante. De romper el nivel del 4, de los 4 dólares con contundencia, podríamos verla en torno a los 2.3 sin ningún tipo de problema. Pero es que si nos vamos a IOTA, más de lo mismo, niveles muy, muy importantes, que ya da la sensación que se empiezan a ver ciertos patrones de debilidad. Y aquí tenemos una directriz bajista muy, muy clara, que de romperla podría ser el inicio de una corrección de este movimiento. Pero hasta entonces, pues fijaos que está enfrentándose a los mínimos de marzo del 22, ¿eh? Atentos. IOTA, un proyecto que pues parecía que era top en el anterior bull market, en este momento está enfrentándose a mínimos del COVID. Para que nos hagamos una idea de que eso de que la mayoría de los proyectos pueden desaparecer no es una utopía, no es una leyenda, no. Ya estamos viendo movimientos que son locos, ¿eh? Es decir, desde máximos históricos, IOTA ha tenido un retroceso del 95%, que es algo que ha sucedido en la mayoría del sector. Nos vamos a Near. Bueno, fijaos que Near también enfrentándose a un nivel clave, un nivel muy, muy importante. Y es que no me extrañaría para nada, ya os digo, que estén acabando las altcoins de configurar ciertos patrones de continuación de las caídas, por ese razonamiento que os he dicho de la poca tolerancia al riesgo que tiene actualmente el inversor. O por ejemplo, altcoins como Mana, que en su momento también fue una explosión brutal. Los metaversos llevan una caída desde máximos en torno al 95% y se encuentra en un nivel muy, muy clave, que de perderlo probablemente estaríamos viéndola en niveles en torno al 0.18, 0.20, lo que supondría una caída desde estos niveles del 33%. Ahora, hasta que no lo pierda, existe la posibilidad de ver algún tipo de reacción alcista desde estos niveles, ¿vale? Pero, bueno, veremos las siguientes semanas. Desde luego, amigos, que nos espera por ver unas jornadas apasionantes. Y pasando a nuestra gráfica de liquidaciones, bueno, como buen fin de semana, tenemos poco movimiento, lo cual está acumulando liquidez por arriba y por abajo de la cotización del activo las últimas 48 horas. Lo más normal, ya os digo, sobre todo por la sobrereacción bajista que hemos visto en los índices, salvo, como hemos comentado anteriormente, tengamos algún evento negativo que no estamos contemplando ahora con todo lo sucedido entre Israel y Palestina, lo normal sería ver alguna recuperación, porque sinceramente creo que esos movimientos bajistas han estado sobrereaccionados, sobre todo en las bolsas europeas. Esto yo lo podría asociar a un movimiento alcista en Bitcoin que podría llevarlo a los 27.200 o quién sabe incluso a niveles cercanos a los 28.000 dólares. A partir de aquí creo que lo más probable de nuevo es seguir tirando a la baja, a limpiar el pool que tenemos en los 26.300 y por debajo, fijaos todo lo que se está acumulando aquí en torno a los 25.800. Daos cuenta que si realmente vamos a limpiar esos 25.800 estaríamos perdiendo ese nivel que hemos comentado en la sección de análisis on-chain que era tan importante, los 26.770. Podemos entenderlo que si esto fuera un perfil de volumen, aquí tendríamos un pico muy importante. Y todo lo que haga el activo en las siguientes horas va a ser determinante de cara a las siguientes semanas. Si lo respeta, perfecto, rechazo en este nivel, probablemente veremos cómo reacciona en el siguiente movimiento de retroceso en esta zona. Perfecto, eso es bueno, eso sería constructivo para el precio. Sin embargo, si perdemos los mínimos de los últimos días y vamos a enfrentarnos a toda esta zona de aquí, ya estaríamos perdiendo esa zona de vital importancia que hemos comentado en la sección de análisis on-chain, y cualquier retroceso hacia estos niveles podría ser tomado como un pullback a esa zona para seguir retrocediendo, ¿vale? Bueno, ya si nos vamos a gráficas más de largo plazo, he querido traer esta gráfica en bruto con los pools de 3, 5, 10 y 25X para que veáis cómo está el panorama así en líneas generales, ¿no? Daos cuenta que entre los 32.000 y los 24.500 realmente tampoco hay mucha cosa. Sí que es cierto que se está generando este pool por aquí arriba en torno a los 31.000 dólares, que es un punto objetivo probable por si tenemos algún evento muy muy positivo de cara a las siguientes semanas. ¿Por qué es un punto muy probable? Porque se estaría limpiando toda esta liquidez que queda pendiente por aquí y no se estaría perforando este máximo relativo. Ahora, ¿qué creo que es más probable que suceda, no? Lo que creo que es más probable que suceda sería que se dirija al pool que tiene más cercano, al pool relevante que tiene más cercano. ¿Estamos dentro de un periodo bajista o alcista? Vale, sí, estamos lateral, pero es innegable que antes nos estábamos comiendo los pools de la parte alta y ahora más bien estamos haciendo lo contrario, estamos atacando la parte baja. ¿Cuál es el pool más importante? Niveles de los 24.300, primera instancia, segunda instancia
21.300, tercera instancia niveles de los 19.000 dólares. Y además esto, si lo amplío un poco más, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a contemplar todo el pool que hay justo por debajo de toda esta zona de aquí. Aquí ha dejado una liquidez pendiente muy evidente en niveles de los 15.400, que esto puede no tomarlo nunca o tomarlo en un futuro, nadie sabe, ¿no? No es obligatorio que vaya a tomarlo, pero sí que es cierto que esos niveles suelen ser objetivos de cara a movimientos de largo plazo. Así que bueno, amigos, así está el panorama. Vamos a ver cómo abren las bolsas el lunes. Y si tenemos una incertidumbre mayor, lo normal es que el VIX suba y esto genere movimientos bajistas en las bolsas. Si por lo contrario la cosa se calma, lo normal es que esto haya sido una sobrereacción bajista y veamos algún periodo alcista, sobre todo a inicios de esta semana que entra. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Os invito a que me sigáis a Instagram, plan.btc, porque estoy por ahí subiendo un challenge muy importante para el año 2024, que va a ser compartir el 100% de las entradas que yo haga en mi trading. La vais a ver, porque voy a tener una cuenta auditada. Esto es algo que evidentemente tiene su riesgo de contrapartida, es un estrés muy importante, me va a caer mucho hate en mis semanas malas, pero siempre intento ver el lado positivo de todo y creo que le va a servir de utilidad, de mucha utilidad a todos aquellos que estáis interesados en aprender en el mundo del trading y ver cómo le va a una persona, ¿no? Porque se habla mucho, pero realmente, ¿quién muestra sus resultados, amigos? Tanto para bien como para mal, ¿eh? Puedo tener un mal año y acabar el año en negativo. Lo asumiré con total normalidad. Así que nada, si queréis estar al tanto de todo esto, os aconsejo que me sigáis en plan.btc para más información. Familia, a tope con esta semana y que paséis un feliz lunes el día de mañana. Chao.